Capítulo 40. En el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, ese mismo día la mano del Señor vino sobre mí y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Me llevó allá y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: «Hijo de hombre, abre los ojos, escucha bien y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale al pueblo de Israel todo lo que veas». Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. Para medir, el hombre tenía en la mano una vara de 6 codos de largo y midió el muro, el cual tenía una vara de ancho por una de alto. Luego se dirigió a la puerta que miraba hacia el oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía una vara de ancho. Cada cámara lateral medía una vara de largo y de ancho. Entre las cámaras había un espacio de 5 codos. El umbral, junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo, medía una vara. Luego midió el vestíbulo de la puerta y medía 8 codos. Sus pilares eran de 2 codos de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había 3 cámaras del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 10 codos de ancho por 13 de largo. Delante de cada cámara había un pequeño muro que medía 1 codo de alto. Cada cámara medía 6 codos de ancho por 6 codos de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la cámara de enfrente. Y entre una y otra abertura había una distancia de 25 codos. Luego midió el vestíbulo, que era de 60 codos. El vestíbulo daba al atrio, que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 50 codos. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con celosías que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares habían grabados de palmeras. Luego, el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran 30. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y era equivalente a estas longitudes. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, y al este y al norte la distancia era de 100 codos. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus alas, que también eran 3 de cada lado, más sus pilares y sus vestíbulos, tenían las mismas medidas que la primera puerta, 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Sus ventanas, sus vestíbulos y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las 2 puertas y era de 100 codos. Luego me condujo hacia el sur y allí había una puerta que daba al sur. Midió las celdas, los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas. Frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio interior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur, y era de 100 codos. Luego me llevó por la puerta del sur
hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus alas, sus pilares y sus vestíbulos también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. Ambos medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 25 codos de largo por 5 codos de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se le llegaba subiendo 8 gradas. También me llevó al atrio interior que daba al oriente y midió la entrada, la cual tenía igual medida que las anteriores. Sus alas, sus pilares y sus vestíbulos también tenían las mismas medidas que las anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. Ambos medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Luego, el hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. También tenía celdas, pilares, vestíbulos y ventanas a su alrededor, y medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Había una sala que comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 4 mesas, 2 de cada lado, donde se mataba a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras 2 mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas más. De manera que había 4 mesas de un lado de la puerta y 4 del otro, es decir, 8 mesas en total, donde se mataban a los animales. Para el holocausto había 4 mesas labradas en piedra, que medían 1,5 codos de largo por 1,5 codos de ancho y 1 codo de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataba a los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior, sobre las paredes en derredor, estaban los ganchos dobles, que medían 1 palmo de largo. Sobre las mesas se ponían la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 salas para cantores. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte, que daba al sur, y la otra junto a la puerta del sur, que daba al norte. Aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los sacerdotes encargados del templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para ministrar delante de Él. Luego midió el atrio, que era un cuadrado de 100 codos de largo por 100 codos de ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares. Cada uno medía 5 codos de grueso. El ancho de la puerta era de 14 codos, mientras que las paredes laterales de la puerta medían 3 codos de ancho. El vestíbulo medía 20 codos de ancho por 12 codos de largo y se llegaba a él por un tramo de escalera. Junto a cada pilar había una columna.